Hola, me presento, mi nombre es Lina Páez, nací en Bogotá, 9 de septiembre, pero crecí en Venezuela. Y bueno, Roseni me comentó que quería que contara un poco sobre mí, un poco sobre la misión. Soy misionera hace un poco más de 6 años a tiempo completo en un movimiento misionero que se llama Juventud con una Misión o JUCUM. Entonces, bueno, empiezo. Espero que el video no sea tan largo. Voy a hacer lo posible por resumir o como contar como cosas importantes, pero bueno, ha sido toda una vida que contar. Entonces, bueno, nací en Bogotá el 9 de septiembre. Mi mamá tenía 17 años cuando quedó embarazada de mí y pues por diferentes problemas mi mamá terminó dejando a mi papá. Cuando mi mamá deja a mi papá por venganza, porque mi mamá lo había dejado, o pues es lo que mi mamá me comentó, mi papá me había robado y me llevó a una ciudad acá en Colombia que se llama Pereira. Me llevaron a esa ciudad, mi mamá o varias personas contactaron a algo que se llama Bienestar Familiar acá y después me buscaron allá como con la policía y me consiguieron y pues cuentan que cuando llegaron como que una señora me estaba bañando con agua fría. Sí, y yo estaba en una ciudad que también es un poco fría y desde niña yo sufrí mucho con asma y estuve durante mucho tiempo con tratamientos y todo eso, algo que el Señor ha sanado porque desde hace ya bastantes años ni cuenta me di, me dejaron de dar esas crisis asmáticas. Entonces, bueno, me consiguen nuevamente, mi mamá hace que mi papá firme algo que si él me volvía a llevar, el mismo tiempo que yo estuviera afuera, ese mismo tiempo él iba a estar preso. Mi papá igual me parece que firmó eso, pero en un día de los inocentes, que acá creo que es el 28 de diciembre, mi papá me iba a llevar supuestamente a un tratamiento para el asma, pero resulta que no me llevó, sino que me llevó a vivir a Venezuela, me robó de mi mamá. Entonces pues llegué a una ciudad en Venezuela que se llama Maracaibo. Al principio mi papá me dejó ahí con una señora que es como una tía política, la esposa de mi tío. La señora era medio mala conmigo, entonces yo estuve con ella hasta que mi papá me mandó a traer a Caracas, que es la capital de Venezuela. Entonces pues crecí en Venezuela, sin mi familia, solamente con mi papá y pues yo. Y el Señor igualmente proveyó una señora para que me cuidara. Cuando tenía 6 años, fuimos a vivir en una casa y en esa casa estaba una señora que se llamaba Alicia. Ella tenía varios hijos y pues de alguna forma también fue una provisión del Señor para mí como de hermanos y también como una figura materna, aunque pues no era mi mamá, pero el Señor puso ella que me ayudó y pues estuve con ella hasta los 13 años. Fue una infancia súper difícil, pues una niña que no sabe de dónde viene. Yo ni siquiera, yo tenía dudas si había nacido en Colombia o Venezuela, porque pues por más que tenía 4 años, pero alguno que otro recuerdo me habrá quedado. También había como un problema con mi edad, porque me decían, no, me decían que tenía un año menos, cuando por ejemplo si ya yo dije, no, yo cumplí 4 o 5. Entonces sí, yo siempre estaba como con eso, yo será que soy colombiana. Y yo nunca le pregunté nada a mi papá porque pues con mi papá nunca hablábamos como de esos temas difíciles, sino que simplemente peleábamos y ya cuando hablamos peleábamos, pero nunca era como que nos sentábamos a resolver algo o algo así. Una sola vez mi papá me preguntó cuando yo era niña que si yo quería irme con mi mamá y yo me acuerdo que yo le dije, porque a mí me habían como metido el miedo que si mi mamá lo conseguía le iba a meter preso. Entonces yo decía, no papi, yo me quedo contigo y lo abracé. Es como lo que recuerdo, como de las muy pocas veces que nombramos a mi mamá. Eh, yo sabía que mi mamá no me había abandonado, pero pues no sabía bien qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, fui en el estuve en el colegio, pues siempre como en el Día de la Madre con esa tristeza y esa soledad. No tenía tíos o no los conocía, abuelos, primos, nada. Solamente éramos mi papá y yo como familia. Solamente un tío político, un hermano de mi papá, que vivía en otra ciudad, que fue la primera ciudad donde llegamos. Bueno, estoy en el colegio, pues era una niña criada solo con mi papá, entonces pues también a veces estaba como un poco descuidada en cuanto al aseo, me caían muchos piojos en la cabeza, sufrí mucho con eso, aquí secreto, y entonces también me hacía mucho bullying, lo que ahora llamamos bullying. Se metía mucho conmigo, me decían que la piojosa y pues por mucho tiempo pues me hicieron sufrir mis compañeros de clase. No solamente como esto, sino pues también mi papá
también muy duro con su crianza conmigo, y cuando él me pegaba muy fuerte, me pegaba muy feo, entonces también viví situaciones de maltrato físico a un punto en que yo recuerdo que era yo niña y yo no tuve la valentía de hacerlo, pero yo quería como matarme, como suicidarme, pero pues no, como no sé, no me acuerdo si como que agarré el cuchillo, pero pues por el dolor, por el miedo al dolor, no intenté como algo así, pero sí había mucha soledad, mucho sufrimiento, mucho déficit de amor. Crecí con eso, y pues como digo, yo a veces yo pensaba que mi papá no me quería, entonces sí, yo estuve por mucho tiempo como buscando amor, como necesitando amor, y bueno, fui creciendo. Después a los 13 años, hasta los 13 años estuve con esta señora que de alguna forma fue la provisión del Señor como una madre para mí, y después de los 13 años nos fuimos a vivir a otro lugar. Cuando tenía como 15 años, el lugar donde estábamos viviendo, mi papá construyó una casa pero sin bases porque necesitaba rápido sacar a su abuela, que fue la que lo crió como su mamá, de un lugar donde ella estaba, que era un taller mecánico, pero como era una persona mayor, dijeron que tenía que salir. Entonces mi papá construyó esa casa rápido, sin bases, y bueno, hubo unas lluvias muy fuertes y esa casa se cayó. Entonces mi papá, en el momento que cayó, él quedó aplastado con la cama. Gracias a Dios la cama sostuvo los bloques, y yo justamente me había parado porque iba en ese momento, creo que iba al baño, y no me cayó nada. Pero sí pues la casa se destruyó, y a partir de ahí empezó a crear en mí como un trauma. Yo no sé, yo también creo que había pasado como muchas noches sin dormir. Entonces, tanto fue que yo terminé con un tratamiento psicológico. Me mandaron una cura de sueño y estuve durmiendo por varios días, yo ni siquiera me acuerdo bien. Creo que por el efecto de los mismos medicamentos estuve con un collarín en el cuello, no podía como, la boca no la podía cerrar, parecía como una niña que no tiene como facultad de su propio cuerpo, no estaba así como con la boca abierta, los ojos a veces se me iban para arriba. Entonces tuvimos ese deslave en la casa y terminamos viviendo en un refugio, y pues yo era como la enfermita en todo el lugar, y todo el mundo pues me miraba así como con lástima y todo eso. Y ahí fue que yo como por primera vez vi a mi papá llorando por mí. Entonces, porque mi papá decía como no, es que cuando son enfermedades físicas pues uno sabe que con tratamiento tal se puede curar, pero cuando es algo mental pues ya es más difícil. Entonces terminé ahí, pues estábamos en el refugio, estuve con ese tratamiento también con psicólogos y todo eso, pero yo sé en el fondo, aunque no conocía mucho en ese tiempo, pero que era también algo espiritual. Entonces yo me acuerdo que había una señora que era como católica o algo así, la señora rezó por mí, oró, no sé, y yo estaba buscando mucho como ese lado espiritual, porque era como una guerra entre Dios y como el diablo en mi cabeza. Era algo loco, algo que no puedo explicar, pero fue una pelea muy fuerte en mi mente. El Señor también trajo sanidad, ni cuenta tampoco me di, pero sí fue muy difícil. Después de eso, bueno, yo no había terminado el bachillerato, ya como cuando ya estaba mejor, terminé el bachillerato, y después de eso, pues bueno, empecé a estudiar la universidad, gracias a Dios, no como en el tiempo que yo quería, porque pues me atrasé un poco por todo esto que había pasado. Y pues tenía muchos sueños, todavía como me gustan muchas cosas también, como, ay, ¿qué puedo estudiar? Algo así. Entonces, bueno, al final terminé estudiando mecánica dental en la universidad, y me gradué de mecánica dental, que esas son las personas que hacen las prótesis dentales, protesista dental. Después que enseguida me gradué, tuve la oportunidad de dar clases de lo que me gradué. Entonces me dijeron que tenía que hacer un diplomado, un componente docente, y por mi promedio, que no fue así excelente, pero tampoco fue malo, de alguna forma esos estudios me salieron como gratis, ese diplomado, y me hice un componente docente. Duré casi un año porque en ese momento había muchas marchas y muchas protestas en Venezuela. Entonces, bueno, me gradué del componente docente y estuve trabajando durante 5 años dando clases de mecánica dental en la parte práctica. También apenas me gradué, me salió la oportunidad de estudiar en la que, bueno, ahorita es nombrada la mejor universidad de Venezuela, como en el ranking de universidades, se llama la Universidad Central de Venezuela. Y pues yo quería entrar ahí con cualquier carrera, y mi idea era después cambiarme a otra carrera. Me gustaba como estudios internacionales, derecho, idiomas. Y entré fue por educación integral, pero fue como
era como la puerta más fácil para poder entrar. Entonces, bueno, como entré en esa universidad y todo eso, estuve en mi universidad en el año 2014. Yo tenía una relación con un chico con el que duramos casi 5 años. Después, bueno, hubo problemas tuve problemas con la hermana, después, sí, como diferentes situaciones familiares, y yo estaba en el proceso como que terminé con el chico, ¿sí? Entonces pusieron una iglesia muy cerca de la casa de mi papá, donde después yo estaba viviendo, y pues en esa iglesia cristiana yo siempre, desde niña, el Señor siempre puso como ese sentir de buscarlo, de conocerlo, y cuando yo era niña, las chicas donde yo vivía, que comenté que eran como esa provisión de hermanas que el Señor puso, su abuela, la abuela de las chicas, era adventista. Entonces, pues yo a veces me escapaba sin permiso de mi papá para poder ir al culto sabatino de niños. Entonces sí, desde pequeña Dios estaba llamando como mi corazón, pero claro, yo veía que por ejemplo ellos no usaban aretes o que no podían comer cerdo, muchas cosas como prohibiciones. Entonces digamos como que eso era como que lo que no me gustaba mucho. O a veces pasaba por algunas iglesias que veía que las personas como que brincaban y se tiraban al piso y empezaban a gritar. Entonces eso no me gustaba, pero yo decía como, yo sé que algún día yo voy a ser cristiana, porque pues yo sabía que el Señor estaba ahí. El Señor tuvo misericordia de verdad. Entonces, bueno, yo sí, como viví en mi universidad, normal. Pero sí, en este año 2014 empecé a asistir a la iglesia. Ya como empezando a congregarme en una iglesia que quedaba muy cerca de mi casa, con unos muy buenos pastores, una comunidad sana, muy linda. Y al siguiente año, el 2015, o sea, siento que eso fue una preparación para mi corazón, no sé, que fue una preparación para mi corazón del Señor también, porque el año siguiente, en el año 2015, a mi papá fue asesinado. A mi papá lo mataron, unos chicos, hasta algunos eran a menores de edad, eran 3 chicos. Mi papá estaba haciendo un trabajo en un restaurante, él no trabajaba en ese restaurante, sino que era plomero, pero estaba arreglando el extractor como de humo. Entonces llegaron a matar al dueño del restaurante por un problema, una venganza personal. Mi papá estaba ahí trabajando y pues también lo mataron. Entonces, bueno, el Señor también proveyó para los gastos funerarios, todo. Vi mucho al Señor y mi iglesia también me estuvo acompañando mucho. Vi mucho amor del Señor también en ese momento, y bueno, fue un momento en que siento que ahí conocí al Espíritu Santo como consolador, y de verdad no sé ni cómo tuve como tantas fuerzas en ese momento. Y bueno, pasó eso después que yo tenía 26 años en ese momento. Mi papá, pues yo quedé sola porque yo siempre había vivido con mi papá. Entonces, después de ahí yo estaba estudiando en la universidad y todo esto, pero en eso decidí venir a Colombia unos meses como para procesar todo, como para sanar todo. Y bueno, con mi mamá la relación tampoco ha sido como tan buena, porque bueno, mi mamá no es cristiana, mi mamá odia todo lo que tiene que ver con estas cosas. Pues su hija es misionera, entonces, también pues mi familia en general me critica mucho de porque no trabajo, entre comillas, como no recibo un sueldo. Entonces ha habido mucha guerra, sobre todo de mi mamá en cuanto a esto, y también como de mucho menosprecio por lo que hago, porque no sé, no soy nadie en la vida o algo así. Entonces ha sido difícil. Entonces pues eso también fue así en ese momento que vine. Mi mamá también me dijo cosas muy hirientes, hasta se metió con mi papá que estando muerto. Entonces bueno, ha sido difícil todo este tiempo. Y bueno, eso fue en el año 2015. En el año 2017, 2 años después, pasó también otra tragedia, también otra cosa que trajo mucho luto a mi corazón. El chico con el que había estado por casi 5 años, incluso nosotros llegamos a vivir juntos. No teníamos como quizás responsabilidades así como marido y mujer, porque los dos estábamos en la universidad, pero sí hubo pues demasiada cercanía. Entonces, este chico murió en un accidente de tránsito. Ya nosotros teníamos 3 años que nos habíamos dejado. O sea, justamente cuando yo me empiezo a congregar, nosotros terminamos la relación al mes. Y claro, para mí fue doloroso y no sé qué, pero pues después entendí también el Señor trayendo como empezando a traer esa santificación en mi vida.
Entonces, bueno, este chico muere y de verdad que en ese momento como que no, mi mundo se derrumbó. Y eso que no éramos nada. Sí, el dolor fue terrible, tremendo. Yo pasé, como una semana completa llorando y llorando, porque pues por más que sea, fueron muchos momentos que vivimos juntos. Aunque ya en mi corazón, obviamente yo sabía que ya yo no iba a volver con él. Él no era un chico cristiano. Incluso la última vez que hablé con él, de alguna forma como que le hablé del mensaje de Cristo. Y bueno, él muere y yo en el año 2016, un año antes que él muriera, conocí al líder, perdón, conocí la base misionera de Jucún Caracas, porque el líder, que lo conocía en una iglesia, nos daba como algunas clases como de discipulado y nos enseñaba un poco el método inductivo de la Biblia para estudiarla de forma inductiva. Él un día me invitó a Jucún Caracas y estaban dando una clase, creo que era el corazón, perdón que estoy sudando porque acá está haciendo calor, el corazón paternal de Dios, una clase que se llama así, y pues fue muy, muy bonito. Yo comí allá ese día, y ese día creo que fue el día que yo recibí como mi llamado a misiones, o que yo lo entendí, porque recuerdo que uno de los staff o de las personas que son parte del personal en la base, me llevó a un cuarto de oración y había un versículo de Jeremías que dice: antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te hice profeta para las naciones. Y yo probablemente pues ya tenía 2 años asistiendo a la iglesia, probablemente ya había visto ese versículo muchas veces, pero esa vez, yo no sé, yo empecé a llorar y yo ni siquiera tenía una explicación de por qué lloraba, y era como un entendimiento de que eso era para mí. Entonces, bueno, eso fue en el 2016. Este chico muere en el 2017 y en el año 2018 pues yo estaba en mi vida trabajando, estudiando, trabajaba medio tiempo en la universidad, estaba estudiando en otra universidad, y pues yo iba a regresar a Venezuela a como seguir mi vida normal. Pero un día recuerdo que el líder de Jucún Caracas hizo como una publicación en Facebook de que iba a haber una escuela misionera, y yo le comenté como: ay, el cuerpo me pide Jucún, pero se lo dije por decírselo. Y entonces después, bueno, empezamos a hablar y él me animó mucho a que yo hiciera la escuela. Entonces recuerdo que en ese tiempo, y era muy barato por la situación tan difícil económica por la que estaba pasando Venezuela, era $300, pero igual era un dinero que yo no podía, sí, como conseguir por mi fuerza y ni por mi trabajo, porque pues lo que yo ganaba prácticamente me alcanzaba era para gastar en los buses. O sea, ni siquiera trabajaba, porque también pues la crisis económica allá, ni siquiera tenía mucha lógica de trabajar, porque a uno se le iba el dinero en los buses, sí, como en el transporte. Entonces él me animó mucho a hacer la escuela. Entonces me dijo pues que él me comentó que su escuela Dios la había pagado por medio de otras personas y todo eso. Entonces sí fui muy animada y al final terminé haciendo la escuela. Pero sí recuerdo que cuando yo envié mi testimonio, había muchísimo dolor en mi corazón. La sanidad es un proceso, todavía estamos en eso, caminando en eso, pero yo sí recuerdo que yo lo que más escribí, lo escribí muchas veces, duré toda una madrugada escribiendo mi testimonio, si quieren se lo puedo enviar también, pero decía que yo necesitaba sanar, era lo que yo escribía: yo necesito sanar, y había mucho dolor. Y bueno, llegué un 16 de marzo de 2018 a la base misionera, un viernes, y recuerdo que apenas llegué yo sabía que mi vida iba a cambiar, y bueno, yo llegué llorando, y bueno, hice esa escuela. Después que terminé esa escuela, culminé con éxito, gracias al Señor. En septiembre de ese mismo año y hubo una escuela de estudios bíblicos inductivos, la hice allá. Pues también habían algunas cosas que no estaba como haciendo tan bien, entonces como salieron algunas cosas a la luz, como que esa disciplina del Señor, ¿no? Y el Señor invitándome también a caminar rectamente. Entonces, bueno, yo después viajé a Colombia, porque pues mi familia estaba acá. Mi vida antes, yo pasé como 12 años viajando entre Colombia y Venezuela, y a veces venía 2 veces al año a Colombia, pero solamente como a Bogotá, donde está mi familia, o si no, cada 2 años venía también. Entonces, así estuve durante 12 años más o menos. Entonces, en el año, yo viajé en diciembre después de terminar mi escuela de estudios bíblicos, y mi idea era que yo iba a regresar a Jucún Caracas y yo iba a servir allá toda la vida. esos eran mis planes. Yo no soñaba como con de pronto hacer otra escuela, otra preparación, otro entrenamiento en otro lugar. Sí recuerdo que una vez miré en internet sobre Jucún Cartagena y estaba la escuela de liderazgo en adoración, con la música, me hice todo eso, siempre me ha encantado. Y también había una escuela de artes en misiones.
Entonces esas fueron las que me dijeron, ay, sería chévere hacer alguna de estas escuelas. Al final llegué acá a Jucún, Cartagena, no por ninguna de esas escuelas, no las he hecho otros entrenamientos, pero, o sea, nunca había soñado como estar allá. Entonces, bueno, cuando estaba en Bogotá, pues en ese momento me acuerdo que mi mamá era la que me apoyaba con el pasaje para regresarme, pero pues en ese momento no tenía como dinero y fue pasando el tiempo y yo estaba viviendo como un momento de desierto en mi vida. Entonces un amigo me escribió y me dijo, Lina, en Cartagena van a hacer la primera escuela de World by Heart en español, o en esta zona del mundo. Y World by Heart es una escuela de entrenamiento donde tú te aprendes como el 75-80% de un evangelio de memoria y lo recitas y eres entrenado para contar estas historias también como lo que fueron, como verdaderas historias y que las personas puedan conectarse con Jesús a través de la palabra y vean cómo esa agua viva en la palabra. Entonces yo aprendí el Evangelio de Juan por medio de este entrenamiento. Fue difícil porque yo pienso que soy una persona como que me cuesta el aprendizaje, es un poco lento. Entonces, pero gracias al Señor pues lo logré, hice mi presentación final. Se me olvidaron unas que otras historias, pero ajá, me gradué, que fue lo importante. Y bueno, después que acabé esta escuela, hice otro entrenamiento para ser como líder acá en la base, bueno, como staff le llamamos, las personas que apoyan acá, y se llama Escuela Básica de Liderazgo, hice la Escuela de Liderazgo, después al tiempo, en plena pandemia, hice una escuela que sí tenía muchos deseos de hacerla, que es la Escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana, para ayudarme a pensar o reformar también aquellas ideas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios y siempre me apasionó mucho. Y o sea, eso me ayudó muchísimo y incluso es como una de las cosas que más me gusta trabajar con cosmovisión bíblica, con todo lo que tiene que ver con eso. Incluso uno de los ministerios en los que sirvo es Jucún Provida, pues que es con el movimiento Provida en contra del aborto, y también hice una escuela de gobierno virtual por 2 años, dura 4 semestres, pues si uno la hace completa. Entonces sí me he estudiado como un poco sobre eso. También hice una escuela de inglés. Cuando yo la hice no sabía nada de inglés. O sea, prácticamente solamente podía como comunicarme, ni siquiera lo básico, como los colores y ya, como muy poquitas cosas, la verdad. Entonces esta escuela me ayudó a que ahora al menos me dio a entender, pero no sé el inglés como debería saberlo. Y cuando yo estaba preguntándole al Señor para hacer esta escuela, incluso tuve un sueño. Y en ese sueño como que alguien me decía, Lina, tu próximo paso en misiones o con la Universidad de las Naciones es que tienes que aprender inglés. Esto fue en el año, creo que 2021, 2022 o algo así. Entonces, bueno, hice la escuela, pero me falta todavía. Y justamente ahorita, hoy, el día de hoy, empezó la escuela de inglés acá en Cartagena. Y entonces yo hablé con el personal. Primero hablé si podía apoyar la escuela porque yo la había hecho, pero yo sé que, o sea, para mi lógica no puedo como apoyar esa escuela porque yo no sé el inglés que quisiera saberlo, que quisiera saber, pero ya había mucha gente, muchos estudiantes, ya el personal estaba completo, entonces me dijeron que no. Pero entonces yo pregunté que si podía menos entrar, porque esta escuela es muy grande, entonces hay muchos estudiantes y mucho personal, pero algunas personas se retiraron a última hora. Entonces pregunté si podía estar en las clases de gramática, que son una hora a la semana, y me dijeron que sí, gracias a Dios. Entonces, pero que tenía que comprometerme. O sea, por ejemplo, este tiempo ya no voy a poder estar tanto. Yo sirvo muchas veces en una isla, que es una población, una isla que se llama Tierra Bomba, en un corregimiento que se llama Boca Chica, y allá hay muchos niños, población vulnerable, son personas afro, y yo a veces me iba 3 semanas allá, estaba 2 semanas acá en la ciudad y 3 allá, bueno, no sé si más adelante explico un poco más como lo que hacemos allá, pero allá trabajamos mucho con brigadas de salud, yo trabajo también con equipos misioneros que vienen, los ayudo a movilizarse, y también estamos haciendo una distribución, bueno, ya hemos hecho 4 distribuciones bíblicas, estamos repartiendo Biblias, regalando Biblia a todos los hogares, y la idea es que haya una Biblia en cada hogar de esa parte de la isla. Esa es otra parte que se llama Caño de Oro. Entonces, bueno, me dijeron que si iba a tomar las clases, pues no podía, como por ejemplo, ay, me voy una semana, sino que ya tenía que estar en esas clases. Entonces, bueno, es una oportunidad, y justamente hoy me dieron la noticia de que estaba la opción de ser como asistente, pero los asistentes tienen que pagar como la mitad de la escuela.
Yo la hice ya, entonces como que, ya yo hice esta escuela, entonces volver a pagar por este entrenamiento, pero pues no sería el costo total de la escuela, sino, bueno, todavía estoy esperando que me digan el precio, pero sí, voy a estar ahorita haciendo esto. Entonces estoy contenta por esto, de verdad que es una oportunidad del Señor y espero poder aprender mucho inglés porque incluso ahorita que vinieron tantos equipos y muchos equipos de estos, viene mucha gente de afuera, yo me di cuenta, ya yo lo sabía, ¿no? Pero reafirmé que como misionera necesito aprender inglés. Entonces, bueno, voy a estar ahorita en este tiempo tomando este entrenamiento por esto, dura 3 meses. No la voy a hacer, no voy a estar los 3 meses completos porque el 15 de septiembre, Dios mediante, voy a empezar una escuela que Dios desde hace 5 años, bueno, cuando yo hice Word by Heart, cuando aprendí el Evangelio de Juan, recuerdo que vino una profesora, empezó a hablar mucho como de The Jesus Film, la película de Jesús, que se graba en muchos idiomas y es con el Evangelio de Lucas. Ella empezó a hablar mucho sobre que en Papúa Nueva Guinea había más de 800 idiomas que no tenían traducción de Biblia y algo se empezó a encender en mi corazón en cuanto a esto. Entonces Dios me empezó a hablar de la traducción de la Biblia. Cuando hacían intercesiones yo me ponía a llorar por eso y yo no entendía por qué, como Dios de alguna forma puso un poco como ese dolor que hay en su corazón porque las personas no puedan acceder a su palabra en su idioma de corazón. Entonces en septiembre yo había averiguado antes, lo que pasa es que yo tenía en ese momento debía escuelas acá en Jucún y pues tú no puedes hacer escuelas mientras debas otra escuela, entonces pues había averiguado para poder hacer la escuela en Brasil y en México también, pero pues en ese momento no podía por la deuda y por todo esto, entonces no me iba a ir teniendo deudas acá, entonces, pero ahora me van a traer la escuela acá y pues el año pasado pude pagar todas mis escuelas, pero ya pues bueno, lo que va corriendo de año son mensualidades porque nosotros tenemos que pagar por estar acá sirviendo. Entonces, digamos que con escuelas estoy al día, no con mensualidades como de tiempo de staff, pero sí con escuelas. Entonces, este año sí me puedo permitir soñar y si Dios permite, el 15 de septiembre voy a hacer esta preparación para ayudar a otros a traducir la Biblia, pero de forma oral. Entonces, bueno, sí, hice este entrenamiento después de Word by Heart, la escuela de inglés, tras escuelas de Cosmovisión. Entonces, sí, el Señor me ha estado preparando este tiempo. Estas son las cosas que vienen o lo más cercano, lo más pronto que viene. Sé que parte de este entrenamiento va a ser teórico-práctico, lo voy a tomar en septiembre, después que acabe como estos 2 meses y medio que voy a estar aprendiendo inglés. Voy a tomar esta escuela, una parte va a ser aquí en Cartagena, como la parte teórica, y la parte práctica va a ser en Amazonas, en la parte de Amazonas de Colombia, en una ciudad que se llama Leticia, que es frontera con Brasil y con Perú. Entonces estoy muy emocionada por lo que viene y pues que también es algo que Dios habló a mi corazón y me confirmó, o sea, algo increíble. Yo siempre cuento, incluso les puedo enviar si quieren como una captura de pantalla, porque una persona, cuando fue el aniversario 60 de Jucún, en el año 2020, ya Dios me había hablado de eso en el 2019. En el 2020 me llega un mensaje de una persona que no me conozco y me dice como, hola Lina, yo sé que no me conoces, mi nombre es tal, yo ahorita estoy en Turquía, en ese momento ella era misionera en Turquía, ahorita está en España, y me dice, con mi esposo estuvimos orando sobre la traducción de la Biblia y Dios puso mi nombre en tu mente. Me dijo, yo no conozco ninguna Lina, pero le pregunté a Dayana es una chica que fue allá a Turquía a servir y ella me dijo que en la base había una Lina. Entonces no sé si eres tú, pero quiero decirte que pues que el Señor me puso en mi corazón decirte que Él quiere que trabajes con la traducción de la Biblia y que Él te va a capacitar para eso. No, imagínense cuando yo recibí ese mensaje yo empecé a llorar. Entonces me dijo como que espero que tú seas la Lina que Dios me está hablando y que esto tenga sentido para ti. Y yo no solo que tiene sentido, sino demasiado sentido. Entonces sí, no solamente Dios ya me había hablado a mí y usó a otros para confirmarme, entonces yo creo que como que no hacerlo ya sería como un acto de desobediencia. Entonces sí, eso es lo que hago, pues si quieren conocer un poco más también como del trabajo en la isla, yo a veces le envío a Roseni informes cada cierto tiempo o fotos de lo que hago, del trabajo que se está haciendo. Bueno, ahorita voy a estar más en un tiempo como de entrenamiento para lo que sigue. Pero bueno, sí, espero que el video no sea muy largo, pero esto es solo un poquito de mi vida. Han pasado muchísimas cosas. Yo digo que algún día voy a tener que escribir un libro porque de verdad que
que en medio del dolor Dios sea glorificado y pues yo sé que lo seguirá haciendo. Entonces, bueno, que el Señor los bendiga y bueno, estoy atenta a cualquier pregunta, cualquier cosa y también pues queriendo que cuadremos un día muy pronto una llamada también. Señor los bendiga. Chao.